Muy buenas a todos amantes de la naturaleza y hoy estamos en un nuevo vídeo porque he pinchado la bici. O sea, me ha tocado a mí esta vez y no me queda más remedio que repararlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los parches tradicionales. Es decir, que no vamos a usar un gel antipinchazos. Vamos a hacerlo de la manera más tradicional y como la mayoría de vosotros seguramente lo tengáis, una cámara de aire. Así que vamos a empezar el proceso identificando el pinchazo y vamos a repararlo con un adhesivo de contacto y con los parches. Así que empecemos. Lo primero de todo es saber que estamos pinchados. Seguro que muchos de vosotros que habéis llegado a este vídeo ya lo estáis, ya estáis seguros de que habéis pinchado, pero muchas veces no se identifican ese tipo de pinchazos. ¿Por qué? Porque cuando dejamos la bici después de una ruta se va deshinchando poco a poco, es algo muy superficial, que es muy poca cantidad y se va deshinchando poco a poco, entonces eso también es un pinchazo que debemos reparar. Dicho esto, empecemos a desmontar la bici, a quitar esa rueda del eje y veamos cómo está, dónde está el pinchazo para poder repararlo. Lo primero de todo, en mi caso para mi bici, es quitar el eje, que es este tornillo tan grande que hay, que se puede quitar con la mano fácilmente. Tiene una tuerca en la parte de atrás. Lo único que tenemos que estar pendientes de no perder ninguna pieza y de esta forma separaremos la rueda de la bici. Como veis, en mi caso es bastante sencillo, es quitar un simple tornillo y ya separar la rueda de la bici, no tiene mucha complicación. Aquí ya una vez quitado el tornillo del eje que he mostrado antes, tiramos un poquito y ya termina saliendo y separándose la rueda del resto de la bici. Una vez hemos separado la rueda de la bici, vamos a desmontar la cámara y la cubierta de la rueda. Pues para ello, ¿qué vamos a hacer? Como está ya deshinchada la cámara, en mi caso, si no la tendríamos que deshinchar, pues vamos tirando hasta separarlo del todo y quitar la parte metálica de la rueda, de la cubierta y de la cámara. Os va a costar un poco al principio, a mí me costó bastante, he tenido que usar ahí la fuerza, pero al final termina saliendo. Veis, poco a poco vamos con el dedo empujando y termina saliendo bastante bien. Lo importante es que la cámara esté deshinchada prácticamente del todo, si no la tendréis que deshinchar usando la válvula. Como veis, lo único que va a quedar va a ser la válvula. Si no habéis quitado el tapón como yo, pues debéis quitarlo porque si no, no saldrá. Y ya por fin separamos la rueda de la cubierta y la cámara. En la parte de goma, que ahora estoy yo en medio, pero tenéis la cubierta y la cámara, que es la que está dentro, que es la que nos interesa a nosotros, que vamos a parchear y buscar el pin. Ahora vamos a utilizar un barreño con agua. ¿Qué vamos a hacer con este barreño? Nos va a servir para encontrar el pinchazo en toda la cámara, porque a simple vista nos va a ser imposible, salvo que veamos la espina que esté clavada en la cubierta de la rueda. Si no es el caso, como me pasó a mí, vamos a tener que buscarlo de manera manual. Entonces, para ello vamos a sumergir la cámara en el agua y vamos a ir buscando las burbujitas de aire. Es un poco complicado al principio, pero el poco aire que queda en la cámara lo vamos a ver salir por el agua en forma de burbujitas muy pequeñas. Ahora lo mostraré mejor. Y ahí tenemos el pinchazo. ¿Veis las pequeñas burbujitas que salen ahí? Me costó bastante encontrarlo, pero es lo que vais a ver. Mi pinchazo era muy leve, a mí me aguantó hasta el final de la ruta, pero igual vosotros lo podéis mejor porque es un pinchazo más grande. Pero de todas formas las burbujitas se ven de igual manera, cuesten más encontrarla o menos. Sí que recomiendo que una vez encontréis el pinchazo, lo marquéis de alguna manera con un rotulador, un lápiz, algo que os sepa indicar dónde está el pinchazo, porque a simple vista no lo vais a ver. Así os ahorraréis un montón de tiempo porque repetiréis el proceso y una otra vez como me pasó a mí, para identificar claro dónde está el pinchazo a la hora de poner el parche, así que mejor marcarlo. Ahora vamos con la propia reparación. Esto es un kit antipinchazos, es bastante antiguo. Yo os dejaré una recomendación de Amazon y otra de AliExpress por si no tenéis prisa y os saldrá algo más barato. Este es el pegamento que vamos a utilizar, que viene en el propio kit. Luego es una pequeña lija para que el pegamento pegue bien. Y estos son los parches que vamos a utilizar. Hay de varios tipos. Yo voy a usar uno pequeño, el redondo, que para un pinchazo tan pequeño como el mío pues nos sirve. Ya sabemos dónde está el pinchazo, ya tenemos las herramientas, así que vamos a proceder a lijar un poco en primer lugar. Le damos un poquito, no mucho, no seáis animales, que esto es solamente para que pegue mejor el pegamento. Yo sé que está ahí el pinchazo, nosotros no lo vemos a cámara ni a simple vista tampoco lo vais a ver, y lo vamos a pasar en varias direcciones para que el pegamento tenga una buena adherencia. Estamos unos pocos minutos, ya digo que no demasiado, simplemente se tiene que ver que hay unos arañazos cerca del pinchazo. Así que vamos a empezar a poner el pegamento, que realmente no tiene ningún misterio. Así que empecé a usar el pegamento, pero la verdad es que no fue bien, porque ya tiene tanto tiempo el kit que no estaba en buen estado de pegamento. Así que os voy a dar una buena opción, que es el pegamento de contacto, que yo creo que es similar al que viene en ese tipo de kits.
y a mí no me ha dado ningún problema a la hora de usar la bici después de reparar el pinchazo. Así que yo voy a usar este. Como veis, aplicamos un poquito en la zona del pinchazo. Es difícil de apuntar si no lo habéis marcado como hice yo. Así que como el parche es bastante grande, lo usamos donde creemos que está, y seguramente si lo hemos hecho bien el proceso anterior de buscar las burbujas, acertaremos. Una vez ya aplicado el pegamento, lo dejamos secar un poquito al ser pegamento de contacto, y ahora vamos a poner el parche encima. Vale, ya tenemos el parche preparado, simplemente lo vamos a pegar en el pegamento cuando ya veamos que tiene una textura que pega de verdad. Y nada, solamente apretar bien, y luego retiraremos la pegatina esta, que es bastante molesta, la verdad. Pero lo importante, lo primero, es que quede bien sujeto por todas las superficies, sobre todo los bordes, tener especial cuidado de que no quede ninguno levantado. Y apretar bien con las uñas, con los dedos, todo lo que podáis, y luego ya quitáis el plástico cuando estáis seguros de que esté bien pegado. A mí al quitar el plástico, como veis, se me ha levantado un poco de los bordes, pero nada, apretamos un poco más y esperamos a que seque el pegamento bien antes de seguir ningún paso más. Es muy importante también seguir este paso a pie de la letra y comprobar de que no sale nada de aire del pinchazo, porque aunque parezca que esté bien parcheado, que lo hayamos hecho bien todo el proceso, puede que haya algún hueco. Así que es muy importante que cerciorarnos de que esté bien pegado el parche y en su sitio. Una vez estamos seguros de que está pegado y que ya el pegamento está seco, nos vamos otra vez al barreño y vamos a comprobar de que no hay burbujitas. Esas burbujitas que hemos visto antes para identificar el pinchazo, ahí ya no tiene que haber. Así que vamos a pasarlo por el agua, vamos a apretar, vamos a intentar buscar las cosquillas a ese parche para que estemos 100% seguros de que nuestra ruta no se va a volver a desinflar y que hemos hecho bien el trabajo. Si no, si hay burbujitas, tenemos que repetir el proceso igual, quitar el parche, intentar eliminar el pegamento con un disolvente y repetir el proceso otra vez. Y ahora vamos a comprobar el estado de la cubierta. Sí, porque muchas veces la semilla se queda clavada en la cubierta, y ahora que hemos reparado el pinchazo vamos a volver a poner la cámara y se nos va a volver a pinchar. Así que es muy importante repasar toda la cubierta, en primer lugar por fuera, porque se ve, normalmente si es una semilla o un clavo o algo así, se suele ver, ¿vale? Se suele ver a simple vista. Y luego la revisaremos por dentro. Por dentro también es muy importante revisarla, porque igual es una espinita muy pequeña que no hemos podido ver a simple vista o se nos ha pasado. Así que vamos a pasar la mano y comprobar que no pincha nada. Así que ser especialmente cuidadosos con este proceso, porque no querremos repetir otra vez lo mismo. Es decir, que esté la semilla clavada todavía en la cubierta, pongamos la cámara, hinchemos la rueda y se nos vuelve a pinchar. Entonces hay que tener en cuenta todo esto por si acaso. A mí ya se me había caído a lo largo del proceso o de volver a casa, o que se haya una espina en el camino y que no se haya quedado clavada en la cubierta. Cualquier cosa, hay veces que la encontraremos y otras veces que no. Lo importante es comprobar que no hay nada en la cubierta que nos pueda causar otro pinchazo. Así que una vez comprobado esto, seguimos con el siguiente paso, que es montar ya la bici. Ahora vamos a colocar la cubierta en la rueda, que es el primer paso para empezar con la bici. Entonces esto nos va a costar un poco más que al principio, que lo hemos separado. Ahora al ponerlo igual hasta necesitaremos una herramienta, que las hay también en el mercado. También puedo dejar alguna en la descripción si queréis cogerosla para futuras ocasiones. Yo lo he hecho con la mano y he podido, pero sí que es verdad que no todo el mundo puede, ni toda la bici se puede, porque ya veréis que cuesta bastante. El problema de todo esto es que cuando tú lo metes de un lado, se termina saliendo de la otra parte de la rueda. Entonces es un ciclo de no parar. Y luego en la parte final tienes que hacer bastante fuerza. ¿Qué vamos a hacer con esta herramienta? Meterlo entre la rueda y la cubierta para hacer un poco de palanca y colocarlo bien. ¿Vale? ¿Merece la pena gastarse el dinero en esta herramienta? Pues hombre, depende del uso que vayas a darle a la bici, porque sabes que si sales de ruta, por ejemplo, todos los fines de semana, vas a terminar pinchando más de una vez, o una vez al mes, o cosas así. Depende del uso que le des. Entonces, si le haces poco uso, pues yo te recomiendo que no, que te las ingenies como puedas y ya está. Si le das bastante uso, pues sí que es recomendable que te cojas esa herramienta, porque te va a ahorrar tiempo. Y ahora vamos con los dos últimos pasos. En primer lugar vamos a montar la bici, y en segundo lugar vamos a llenar la cámara de aire. Así que vamos a colocar, como lo hemos hecho antes al desmontarla, vamos a colocar la rueda en la bici, luego vamos a colocar el tornillo con la tuerca tal y como estaba antes. Y ya hemos comprobado todo. Súper importante comprobar que todo bien, no vayamos a liarla a la hora de montar en bici la próxima ruta. Y ya comprobamos que está todo bien, y simplemente hinchar la rueda y comprobar que no hay fugas tampoco.
¿Cómo vamos a comprobar eso? Pues dejándolo unos días. Si vemos que en unos días está todo bien, genial, no hay ninguna fuga y hemos hecho el trabajo bien. Si no, pues tocará repetirlo y buscar otra vez el pinchazo, o igual tenemos más de uno, que también suele pasar. Así que cercioraros de todo antes de salir de ruta y tenerlo todo previsto por si acaso. Y dicho esto, ya es el fin del vídeo. Déjame un me gusta si te ha servido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.